Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Mi suegra, ávida y originaria de China, se casó con mi padre con el propósito de llevar a su familia a crear sus empresas en estas tierras. Luego me robó mi herencia y la casa familiar. Años más tarde, descubrí que el hermano de mi novia salía con mi exsuegra, esa misma mujer que me lo había quitado todo. Aprovechando esta oportunidad, decidí romper su carrera política, revelar su duplicidad y desenmascarar las mentiras de toda su familia, que había prosperado gracias a mi padre. Aquí está el relato de esos eventos. Mi madre, trágicamente desaparecida tras darme a luz, sigue siendo una desconocida para mí, solo inmortalizada en las fotografías. Mi padre, diciéndome a menudo que ella era una mujer admirable, me crió solo, con el apoyo de mis tías, hasta mis 11 años. Mi tía tenía sus propios hijos, ligeramente mayores que yo, pero crecimos juntos, unidos como una verdadera hermandad, incluyendo a mis tías, que asumieron el papel de madres. Mi padre, trabajando incansablemente para subsistir, era propietario de una tienda de conveniencia. Allí pasaba sus días, asistido por un empleado. Yo era aún un niño, pero también contribuía a la tienda después de la escuela, barriendo y llenando los estantes. El asistente de mi padre, un chino, tuvo que renunciar para cuidar de sus padres enfermos. Mi padre lo reemplazó entonces por un hombre blanco, competente, que se quedó hasta obtener su diploma universitario. Finalmente, mi padre contrató a una mujer china para que lo asistiera, quien se convertiría en mi suegra. La llamaré Bárbara, aunque ese no sea su nombre verdadero. Bárbara solo era 15 años mayor que yo, por lo que era notablemente más joven que mi padre, que tenía entonces 44 años, mientras que ella tenía alrededor de 26. Bárbara, mi suegra, no hablaba el mismo dialecto chino que el que se hablaba comúnmente en nuestro barrio, mayormente poblado por sinófonos mandarines. Esta barrera lingüística no era muy práctica para nuestra tienda de conveniencia, donde, salvo por algunos raros clientes blancos o negros, la clientela era esencialmente china. El inglés de Bárbara, lejos de ser una ventaja, complicaba aún más las cosas. Al principio, ella se mostraba amable, dejándome creer en su bondad. Apenas tenía 12 años cuando se casaron y ella se instaló en nuestra casa. Su familia, de cierto nivel adquisitivo en China, financió una lujosa boda a la que toda su familia acudió desde América. Mi padre, hombre de principios, se negaba a que nadie pagara por él. Así, incluso casado, continuaba trabajando sin descanso. Tras su unión, Bárbara cambió de actitud hacia mí. Ya no era esa hermana mayor benevolente que pretendía ser durante su cortejo, sino que se volvió severa y autoritaria. Ahora me prohibía trabajar en la tienda, aislando progresivamente a mi padre y a mí. Convenció a mi padre de patrocinar a sus padres y amigos para que se instalaran en América, donde les ayudaba a crear negocios, restaurantes, lavanderías, talleres de reparación de teléfonos. Casi cada pequeña tienda extranjera que ves en una ciudad debe su creación a la ingeniosidad de mi padre. A los 17 años, a mi padre le diagnosticaron cáncer de pulmón, consecuencia de una larga adicción al tabaco desde los 13 años. Nos dejó 2 años después, a la edad de 52 años. De niño, soñaba con hacerme cargo de la tienda de mi padre en su jubilación. Huérfano a los 19 años, aún era demasiado joven para vender alcohol, pero alimentaba la esperanza de que Bárbara me permitiría trabajar en la tienda, ahora que mi padre ya no estaba. Lamentablemente, Bárbara pidió a uno de sus primos adultos que se hiciera cargo de la tienda. Este último solo contrató a sus amigos y familiares, privándome así de la herencia paterna. Mi padre había construido esta tienda con sus propias manos, y ahora ya no formaba parte de ella. Bárbara, astuta, había convencido a mi padre de modificar su testamento a su favor, legándole casi toda su fortuna. Aunque mi padre no era un multimillonario, había ahorrado varios cientos de miles de dólares. El dinero no me importaba mucho, pero la idea de que Bárbara y su familia, ya ricas, heredaran me entristecía. Sospechaba que ella había utilizado a mi padre simplemente para facilitar la inmigración de su familia a América.
Ciertamente, mi padre me había dejado una pequeña suma en fideicomiso, suficiente para continuar mis estudios en el Junior College. Pero tan pronto como cumplí 18 años, Bárbara me echó de la casa que mi padre había adquirido con su duro trabajo. Este ya no es tu lugar, vete ahora, me dijo. Ella se había convertido en la propietaria de la casa, y tras la muerte de mi padre, se mudó con su nuevo compañero. Este último, un taiwanés dudoso, parecía ser un ex-gánster en su país, pero en Estados Unidos se contentaba con jugar al mahjong y vivir a costa de Bárbara, en la casa paterna. Creo que mi madrastra se llevaba bien con él debido a sus conexiones en China y Taiwán, y quizás incluso por negocios turbios. Antes de que me echara, Bárbara había usado el dinero de mi padre para invertir en edificios de apartamentos. Más tarde supe que alquilaba habitaciones a traficantes, convirtiendo esos lugares en casas de citas. De esta manera, no solo obtenía un alquiler considerable, sino que también recibía sobornos por parte de esos traficantes. Todo esto no lo descubrí hasta mucho después. Debo admitir que Bárbara es una mujer de una belleza impactante, y es fácil entender la atracción que ejercía sobre mi padre. Sin embargo, realmente no la considero mi madrastra. Nunca hizo nada por mí, muchas veces usó su encanto para obtener lo que deseaba de los hombres. Estoy casi segura de que les ofrecía más que un simple placer visual, pero más allá de un caso particular, no puedo probarlo. ¿Y cuál era ese caso? Bueno, después de ser echado de casa, encontré refugio en casa de mi tía, una mujer generosa que me acogió durante mis estudios de ingeniería informática. Mi pequeña herencia cubrió algunos años de matrícula. Mi tía, aunque se ocupaba de sus propios hijos, me trató con gran amabilidad. Tenía un hijo ya casado y establecido, y 3 hijas solteras que vivían todavía bajo su techo. Nunca me pidió un alquiler, ya que su esposo había fallecido hace mucho tiempo. Así pude asumir el papel del hombre de la casa, ocupándome del jardín y reparando varios objetos, como autos y computadoras. Durante mi estancia allí, fui perdiendo gradualmente el contacto con Bárbara y finalmente acepté que ella había ganado. Luego encontré un empleo en una tienda de computadoras, donde me ocupaba de la optimización de los ordenadores. Aunque el salario no era deslumbrante, era un comienzo. Comencé a hacerme un nombre en nuestra pequeña ciudad, donde la comunidad china vivía principalmente en el mismo barrio, conociéndose todos. Fue en este contexto que conocí a Kai, mi novia, que estudiaba para convertirse en enfermera. Después de unos meses de relación, empecé a conocer a su familia. Ella conocía mi situación, viviendo con mis tías. Había sido expulsado de la casa de mi padre por una madrastra poco amable. Sin embargo, nunca había revelado el verdadero nombre de Bárbara. Cuando conocí a la familia de Kai, conocí a su hermano mayor, Mike, que tenía alrededor de 26 años. Mike, de origen chino como nosotros, se distinguía por sus numerosos tatuajes y su pasado en prisión. De adolescente, fue miembro de una pandilla, pero se había redimido trabajando para una empresa de jardinería. En nuestro barrio, lo apodaban el cowboy, aunque no estaba seguro de la precisión de esta traducción al inglés. De todos modos, Mike se había serenado. Durante una visita a Kai, al responder una pregunta sobre mi madrastra, mencioné el nombre de Bárbara. Mike, al ser interpelado, me preguntó, espera, ¿hablas de Bárbara? En mi barrio, todos la llaman, hermanita. Le confirmé que efectivamente era ella, mi madrastra. Sin decírmelo directamente, Mike reveló que había tenido una aventura con Bárbara. Contó que mientras el novio de Bárbara jugaba al mahjong con sus amigos, él iba a ver a Bárbara para relaciones íntimas, ella deseando un hijo. Bárbara, de aproximadamente 36 años, parecía apresurada, ya que su actual pareja era aparentemente poco fértil. Mike también se jactaba de sus conquistas en el vecindario y en otros lugares, incluyendo mujeres blancas, negras y mexicanas. Hasta ese momento, realmente no había pensado en la vida actual de mi suegra, así que estas revelaciones fueron sorprendentes. Mike, el hermano de mi novia, también nos confesó que Bárbara utilizaba sus edificios como una especie de casa de citas para proxenetas y sus chicas. Bárbara nunca le había dicho esto explícitamente, pero él había deducido esta información, comparándose con una versión asiática de Sherlock Holmes. Estas revelaciones me sumergieron en un estado de perplejidad sobre la verdadera naturaleza de las actividades de Bárbara.
Mike me reveló que muchos conocidos de la prisión habían sido encarcelados por actividades similares a las de mi suegra. Barbara, presentándose como una mujer de color trabajadora, aspiraba a un asiento en el consejo municipal, incluso a cargos más altos. Buscaba claramente construir un pequeño imperio de caos. Su hermano nos ofreció su ayuda para hacer encarcelar a mi suegra. Era complicado probar su conocimiento de las actividades ilícitas en sus edificios, pero su cierre daría un golpe a sus finanzas y acabaría con el sufrimiento de las mujeres en esos edificios. Mike me confió que habría mantenido el silencio, apreciando las generosidades financieras de mi suegra a cambio de sus favores. Pero, deseoso de ayudar a su pequeña hermana, estaba dispuesto a renunciar a ese dinero. Incluso me ofreció su ayuda financiera, aunque no pudiera igualar las sumas entregadas por Barbara. No te preocupes por mí, no necesito ser pagado, pero si le haces daño a mi pequeña hermana, me encargaré personalmente de ti, me advirtió. Nuestro plan consistía en que Mike colocara discretamente su teléfono en la habitación de Barbara durante sus encuentros, poco preocupado por su reputación y contemplando la posibilidad de dejar Estados Unidos por China, donde su padre le ofrecía una oportunidad de negocio. Mike no temía ser grabado. Acostumbrado a la prisión y a la subcultura de las pandillas, no tenía dificultad para conseguir sustancias ilícitas. Se aseguró, el día de la grabación, no solo de capturar sus encuentros, sino también de mostrar a Barbara consumiendo sustancias ilegales, minimizando su propio papel para hacer parecer que era ella quien las proporcionaba. A mi sugerencia, Mike se aseguró de que Barbara mencionara naturalmente la fecha y el año en curso durante su conversación, así como el hecho de que se encontraba en la casa de su difunto esposo, mientras su actual novio jugaba al mahjong en otro lugar. Durante sus encuentros, Mike añadió un toque provocador al menospreciar al novio taiwanés de Barbara, llamándolo débil e idiota, afirmando que él era el único que podía satisfacerla. Aunque todo estaba en chino, eso no importaba, ya que el público objetivo también era chino. Mike se aseguró de que el vídeo mostrara claramente el rostro de Barbara y su comportamiento. El vídeo no era de calidad profesional, lo que nos ahorró detalles gráficos demasiado explícitos. Duraba 20 minutos, pero eliminamos la mayoría de las partes demasiado crudas. Por nosotros, me refiero a Mike y a mí, ya que Kai ciertamente no quería ver a su hermano en una situación así. Editamos el vídeo para conservar solo los momentos en que Barbara aparecía claramente, consumiendo y hablando de sustancias ilegales, ofreciéndolas a Mike, y mencionando la fecha. También conservamos algunos segundos de los encuentros, así como la parte en que se burlaba de su novio taiwanés. El clip final, con todas estas pruebas, duraba menos de 10 minutos. Unos días después, Mike se fue a China a reunirse con sus padres. Una semana más tarde, Barbara, candidata al Concejo Municipal, debía pronunciar discursos públicos. Generalmente, los candidatos al Concejo Municipal no despiertan mucho interés, pero la situación estaba a punto de cambiar. Durante las reuniones políticas, generalmente aburridas, solo asisten algunos políticos y apasionados. Descubrí que Barbara se jactaba de ser una mujer de alta moralidad, una emprendedora que había creado numerosas empresas prósperas para otros inmigrantes, apropiándose así del mérito del trabajo de mi padre. Pero volvamos a las reuniones. Eran de un aburrimiento mortal, a menos que ocurriera un evento inesperado, como un escándalo político o un incidente mayor. Imaginemos a un candidato que de repente se encuentra en el centro de un escándalo debido a una cinta explícita transmitida en vivo. El día del discurso de Barbara frente a un centenar de personas en una sala de conferencias de hotel. Todos estaban presentes, su novio, el rey del mahjong, y todos los primos que mi padre había ayudado a inmigrar. Nadie notó al joven con gafas de sol y gorro, sentado en la primera fila con una mochila, sobre todo porque la sala estaba en penumbra, a excepción del escenario. Barbara debía ser la cuarta oradora. Discretamente, saqué un altavoz Bluetooth en forma de bazooka de mi mochila y lo coloqué cerca del escenario. Este altavoz, de aproximadamente 20 pulgadas de alto y 8 de diámetro, podía ser muy potente. Había probado el altavoz en casa para asegurarme de su eficacia. Los 3 primeros oradores eran tan entretenidos como escuchar a Jessica Simpson intentar rapear, así que la espera por el turno de Barbara era dolorosa. Cuando subió al escenario para hablar de su papel de buena mujer de familia, saqué mi smartphone y usé su aplicación de proyector con una carcasa hecha en casa para proyectar una gran imagen en la pared.
Los 10 primeros segundos mostraban a Bárbara revelando el lugar, la fecha, hablando de sustancias ilegales, ridiculizando a su novio y los apasionados encuentros con Mike. Gracias al altavoz bazooka, el público estaba tan atónito que pude reproducir el vídeo de nuevo. Bárbara estaba congelada, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Cuando el vídeo comenzó a causar agitación en la multitud, alguien gritó en chino, es Mike. Todo el mundo lo conoce, especialmente las mujeres. Justo en ese momento, mientras la sala alcanzaba su clímax, rápidamente empaqueté mi altavoz y mi proyector. Los deslicé en mi mochila y salí por la puerta lateral. Kai me estaba esperando con su coche ya encendido, lista para nuestra fuga. Antes de irme, le grité a Bárbara, este no es un lugar para ti, Bárbara. ¿Te vas ahora? Adiós. Luego, fui a casa de Kai donde celebramos nuestro compromiso ese fin de semana. Me mudé a casa de Kate, viviendo con su tío en una gran casa cerca de mi nueva escuela donde actualmente estoy terminando mi diploma. Kai, ahora enfermera a tiempo completo, es nuestra principal fuente de ingresos, pero pronto yo también contribuiré de manera significativa. Tras el incidente, Bárbara y su novio se separaron y cayeron en desgracia. Ella huyó de la ciudad, temiendo por su seguridad, y perdió su candidatura al Consejo Municipal debido a un informe anónimo. Sus apartamentos burdel fueron cerrados, y muchos negocios de sus allegados, construidos gracias a mi padre, perdieron clientes o ya habían quebrado. La antigua casa de mi padre ha sido embargada y ahora está ocupada por una familia blanca, los únicos en el barrio. En cuanto al vídeo explícito de Bárbara, se ha convertido en un GIF viral en numerosos perfiles de Facebook, antes de ser eliminado por no cumplir con las directrices de la comunidad. Mike ha difundido el vídeo por toda Internet, y en nuestro barrio donde todos se conocen, se ha compartido ampliamente en Instagram antes de ser también eliminado. La vida de Bárbara ha sido completamente trastornada. La versión completa del vídeo se ha subido a varios sitios de pago, pero nunca se ha transmitido en servicios de streaming gratuitos. Mike, siempre oportunista, nunca ha dejado pasar la oportunidad de recordarlo. Efectivo y legado. Papá, te perdono por no haberme dejado más que algunas cosas materiales, pero me enseñaste a ser fuerte y a defenderme. Eso ha resultado ser el mejor legado de todos. Nos encontraremos en el cielo, a menos que esta escapada me lleve al infierno. Puede que sea un idiota por haberme vengado y haber destruido la vida de Bárbara. Antes de continuar, debo admitir que no estoy de acuerdo con tomar fotos de alguien sin su conocimiento, en su casa, y luego compartirlas, sea cual sea la situación. Sé que lo hicieron por venganza, pero para mí, es inexcusable. Puede parecer que no estaba tan afectado por las acciones de Bárbara hasta que descubrí la relación entre el novio de mi novia y mi suegra. Sin eso, ¿me habría vengado alguna vez? Parece que no. Desde el punto de vista de la motivación, es extraño. Tal vez minimizaba cuánto me había herido Bárbara para enfrentar la realidad. Cuando se presentó la oportunidad de represalia, di el primer golpe, calculado, orquestado y devastador. Arruinó su vida y todo lo que había construido al casarse con mi padre. Mike, en esta historia es el punto de inflexión. Sin él, nada de esto habría ocurrido. El hecho de que estuviera incluso dispuesto a hacerlo muestra una cierta perversidad. No solo reveló la verdadera naturaleza de Bárbara, sino que también puso de relieve sus propias fallas morales. En cierto sentido, fue una operación de venganza fría y calculada, que resultó en un desenlace tan inesperado como implacable. Es sorprendente notar que Mike actuó así, incluso considerando que lo hacía indirectamente por su hermana pequeña. Al hacer esto, renunciaba a todo el dinero que recibía de Bárbara, y quién sabe qué repercusiones podría tener eso en él. Pero parecía que eso no contaba, ya que tenía la intención de regresar a China después de todo esto. Gracias por escuchar mi historia.